presión del gas 2 más la presión del gas 3 más todos los gases que hayan en la mezcla, ¿ya? Es como si de pronto yo les dijera, chicos, la clase ha terminado y todos quieran ir hacia la puerta a salir, van a empujar la puerta todos, ¿ya? Entonces la presión que va a recibir la puerta es de todos ustedes. Y eso es similar cuando hacemos la presión de los gases. ¿Está bien? La presión total. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos las masas de cada uno de los gases. Entonces vamos a calcular el número de moles del hidrógeno. Es la masa del hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno. El número de moles del oxígeno es la masa del oxígeno sobre el peso molecular del oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto nos dará? Número de moles del hidrógeno. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 300 miligramos. 300 miligramos. Eso es igual a 0,3 gramos. Sobre el peso molecular del hidrógeno, ¿cuánto es? 2. 2 gramos mol. Por lo tanto, ¿cuántos moles tenemos de hidrógeno? ¿Cuánto? 0,15 mol. Muy bien. Ahora, número de moles del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 4 gramos. 4 gramos. Sobre, ¿cuánto es el peso molecular del oxígeno? 16. ¿Seguro? No, 32. 32 gramos mol, ¿no? Porque estoy hablando de un mol. Y un mol tiene 2 átomos y el átomo vale 16. Número de moles del oxígeno, ¿cuánto? 125 mol. Muy bien. Entonces, hasta ahí lo que tengo es los números de moles iniciales de cada uno de los gases. ¿Cierto? Ok, copien hasta ahí. Ahora, nos vamos a ir a esta formulita, la presión total. De entrada están ingresando, fíjense, hidrógeno más oxígeno y eso me está generando agua. Si nosotros igualamos esta ecuación, porque siempre tiene que estar igualada, la ecuación me daría eso, de entrada, si me voy a la reacción. Pero al ingreso, cuando estoy hablando de reactivos, yo estoy hablando de que tengo un recipiente, me voy a poner un baloncito, ¿ya? Me voy a poner un balón, voy a ingresar aquí el hidrógeno y voy a ingresar el oxígeno y voy a ponerle un tapón acá para sellar, para que no escape, ¿ok? Voy a hacer eso. Entonces ahí tengo oxígeno y tengo hidrógeno. La presión total de este balón va a ser la presión del hidrógeno más la presión del oxígeno, ¿cierto? Antes de que inicie la reacción. ¿Está bien? Antes de que inicie. Entonces, ¿a qué es igual esa presión del hidrógeno? ¿A qué es igual? El hidrógeno es un gas, lo vamos a mantener como gas ideal. Entonces, vamos a decir presión por volumen igual a nRT, por lo tanto la presión es igual a nRT sobre B, ¿cierto? Entonces voy a decir aquí N del hidrógeno, R que es constante, temperatura del hidrógeno sobre volumen del hidrógeno, más, si hablo del oxígeno va a ser N del oxígeno, R temperatura del oxígeno sobre volumen del oxígeno, ¿cierto? Ahora, yo tengo este balón. Pregunto, ¿el volumen del hidrógeno es diferente al volumen del oxígeno? No. No, porque el volumen de los gases, o mejor dicho, los gases tienden a ocupar el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, este hidrógeno tiende a estar en
partes de ese recipiente. ¿El volumen del oxígeno es diferente al del hidrógeno? No, porque igual es un gas y tiende a ocupar todos los espacios del recipiente. Entonces, el volumen del hidrógeno es igual al volumen del oxígeno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 2. 2 litros. 2 litros. ¿Qué más? La temperatura. ¿La temperatura del hidrógeno será diferente a la temperatura del oxígeno? No. No, están en un mismo recipiente. La temperatura del hidrógeno es igual a la temperatura del oxígeno. ¿Cuánto es? 20. 20 grados centígrados, o lo que es igual 293.15 Kelvin, ¿cierto? Sí. Bien, entonces estamos diciendo que esto es igual a esto. La R sabemos que es lo mismo y los volúmenes sabemos que es lo mismo. Por lo tanto, ¿cómo me quedó esta ecuación? Presión total es igual a, la R es común, la temperatura es común, el volumen es común. Y lo que me queda aquí es número de moles del hidrógeno más número de moles del oxígeno. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, la presión total será igual a, ¿cuánto es R? 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por, ¿cuánto es la temperatura? 293.15 Kelvin. ¿Cuánto es el número de moles del hidrógeno? 15 moles. 0,15 más, ¿cuánto es el número de moles del oxígeno? 0,125 y todo en mol. Por lo tanto, y el volumen, me falta el volumen, muy bien, ¿cuánto? 2 litros. Entonces, litro con litro, Kelvin con Kelvin y mol con mol. Por lo tanto, la presión total, ¿cuánto es? 3,305. 3,305 atmósferas. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí hemos contestado el inciso A que me pide la presión total inicial. ¿Cierto? Esa ya está respondida. ¿Se entiende? Ok. Del hidrógeno 0,15. Tenemos presión total, ¿cuánto? 305 Atmósferas. Perfecto, ¿qué más tengo? Volumen, ¿no? Volumen 2 litros. ¿Qué más tengo? Temperatura 20 grados centígrados. 15 que. Ok, eso te va. ¿Qué tengo ahora? Mi ecuación era hidrógeno más oxígeno, eso me da agua. Muy bien, y aquí tengo un medio del oxígeno, ¿cierto? Fíjense que yo estoy metiendo al balón 2 reactivos, conociendo claramente cuánto de cada uno. Entonces, pero estoy metiendo en cantidades ya definidas. Cuando yo meto 2 cantidades de reactivos a un recipiente cualquiera,
tengo que evidenciar cuál de ellos es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso, ¿cierto? ¿Sí? Perdón un ratingo, chicos. Ustedes tengan una reacción y estén poniendo una cantidad de esto más otra cantidad de esto sin verificar si son las cantidades adecuadas, es probable que uno de ellos sobre, ¿ya? Y si uno de ellos sobra, significa que el otro es el reactivo límite. Entonces, para eso hay que hacer una evaluación, ¿ya? Y decimos, yo tengo acá un mol de hidrógeno requiere medio mol de oxígeno, ¿correcto? ¿Sí? Por lo tanto, 0,15 mol de hidrógeno, ¿cuánto irá a requerir? Ustedes aman la regla de 3. ¿Cuánto requiere? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0,15 por 0,5, ¿cuánto? 0,075. 0,075 mol de hidrógeno, ¿ya? Esto, de oxígeno. Esto es lo que se requiere, lo que se necesita, Pero se tiene, ¿cuánto? ¿Cuánto se tiene? 0,125 mol. ¿Sobra o falta? Sobra. Entonces, sobra oxígeno. ¿Cuánto sobra? 0,125 menos 0,075. ¿Cuánto es eso? 0,075 mol. ¿Vamos bien? 75, 80, 0,55. No, 5 más. Directo. Ok, perfecto. Muy bien. Eso es lo que sobra. ¿Ya? Eso es lo que sobra. Sobra oxígeno. Entonces, si sobra oxígeno, ¿cómo me quedó esto, señores? ¿Cómo me quedó esto? Tengo lo mismo, ¿ya? Tengo lo mismo. Y el oxígeno, préstame tu marcador negro. ¿Quién es el que tiene el negro? Préstame, por favor. ¿Ya? Ok. Me quedó oxígeno aquí, ¿ya? Me quedó oxígeno, ¿cierto? Me quedó oxígeno. ¿Cuánto me quedó? 0,05. 0,05 mol de oxígeno. ¿Qué más me quedó? ¿Qué más me quedó? Lo que se formó, exactamente. Me quedó agua. Ya le pongo otro color, fíjense, porque ya es otra cosa. ¿Cuánto de agua me quedó? ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto se formó? ¿Cuánto de agua? Ahorita vamos a sacar cuánto de agua. Ahora, ¿qué es lo que me preguntó aquí? Me pregunta la presión del hidrógeno y la presión del oxígeno. ¿Inicial o no? ¿No? ¿Seguro? La mezcla final. La mezcla. Final. ¿Qué decía el problema? Inciso A. ¿Qué decía? Léanlo. La presión parcial de cada De cada gas en la mezcla final. La presión de cada gas. Entonces yo escribí mal aquí. La presión de cada gas. ¿Qué gas hay? De la mezcla final. ¿Qué gases hay? Oxígeno. Hay el oxígeno Y el agua. y el agua. Ya no hay hidrógeno. El hidrógeno se convirtió. Entonces aquí yo tengo presión del oxígeno y presión del agua. ¿El agua genera presión? Sí. ¿Seguro? ¿Cuál? ¿Cuál agua? ¿Cuándo el agua genera presión? Cuando hay una Cuando superficie. está en estado Gaseoso. gaseoso, vapor, ¿ya?
Entonces aquí lo que yo tengo es vapor de agua. Aquí lo que yo ya tengo en el estado final es vapor de agua. Entonces la presión total va a ser la presión del oxígeno más la presión del vapor de agua. ¿Está bien? ¿Sí? La presión del oxígeno la puedo calcular fácilmente. La presión del oxígeno la puedo calcular ¿cómo? Nuevamente con la misma formulita que teníamos. N del oxígeno, R, temperatura sobre volumen. ¿Cuánto era N del oxígeno? ¿Cuánto? ¿De cuál estamos hablando ya? Del sobrante. ¿No es cierto? 0,05 mol por 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por, ¿cuánto es la temperatura? 293,15 Kelvin. Y el volumen, 2 litros. ¿Cuánto es esa presión? 0,6. ¿Perdón? ¿Cuánto? 0,6. 0,6 atmósferas. Muy bien, ¿no? Litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Muy bien, ahora, del vapor de agua, ¿cuánto es la presión? ¿No me dice el problema? ¿Seguro? Verifiquen, lean. El vapor del agua 18 ¿Cuánto turbo. es? 18 turbo. 18. La presión del vapor de agua es 18 torricelli. Los torricelli es lo mismo que milímetros de mercurio. Lo convertimos a atmósfera. Por una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto me da? 0,0 0,024 atmósferas. Entonces, si yo quisiera sacar la presión total ahora de este sistema, la presión total de ese sistema va a ser 0,6 más 0,024, ¿ya? Por lo tanto, la presión total final va a ser 0,624 atmósferas. ¿Me dejo entender? Sí. Perfecto. Pero ven, aquí tienen que saber reacciones y tienen que saber todo lo demás. Doctor, una pregunta. ¿Cómo sacó el medio del oxígeno? Igualas la ecuación. Aquí tienes 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Aquí tenés un oxígeno, pero aquí tenés 2. Para que eso se vuelva 1, lo multiplicas por 1 medio. Estás igualando. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Nada? ¿Por qué utilizamos la sobra del oxígeno? Vos de inicio en este balón, ¿qué tenés? Son gases. 2 gases. Utilizás hidrógeno y oxígeno. Cuando haces esta evaluación te das cuenta que queda oxígeno. O sea, se da la reacción, utiliza todo el hidrógeno que metiste y utiliza una parte de oxígeno. Pero la otra parte, esto está cerrado, no se va. Sigue quedando como oxígeno. Vos haces el refresco, ¿ya? Haces refresco, pones agua, le echas limón y le echas azúcar. Y lo batís. Lo batís hasta que llega a tomar el sabor adecuado con tu azúcar. Pero si le echas más azúcar, sin hablar de saturado o sobresaturado, hasta que vos ya llegás al sabor, dejas de batir. ¿Qué te quedó en la jarra? El sobrante de azúcar.
Así es lo mismo, aquí se da la reacción de lo necesario y lo demás te sobra. Y eso que te sobra sigue existiendo ahí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Doctora, ¿y el hidrógeno en esta parte dónde quedó? Se convirtió en agua. ¿En agua? Hidrógeno y la parte del oxígeno se convirtieron en agua. Pero la presión de 3 litros de dióxido de carbono, de 3 litros de dióxido de carbono que contienen 50 gramos del gas a 25 grados centígrados. ¿Puedes ver si se está? Realizar el cálculo como gas ideal como gas cuyo factor de compresibilidad es 0,96, como gas cuyo factor de compresibilidad es 0,96 y con la ecuación de Van der Waals, con la ecuación de Van der Waals, cuyos valores de A y B son 0,26 y 3,37 respectivamente. ¿Ok? Muy bien, aquí entramos a gases reales, ¿ya? Y me piden realizar el cálculo como gas ideal. Como gas ideal tenemos P por B igual a nRT. Como gas real con el factor de compresibilidad Z, P por B igual a Z nRT, esa es la fórmula. Y como gas real por la ecuación de Van der Waals, que es P por B igual a nRT, pero que aquí tienen B menos NB y P más A N al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos esas ecuaciones. Esto es Van der Waals. Y esto es factor de compresibilidad. Estos dos, como les digo, son reales, estos dos, y ese es ideal. Si nosotros hacemos el despeje, presión igual nRT sobre B, presión igual, ¿cuánto es N? Habría que calcular. N es igual a M sobre peso molecular. N es igual a 50 gramos sobre, ¿cuánto es el peso molecular del dióxido? 32 más 12, 44 gramos mol. ¿Cuánto es entonces? 1,13 mol. Entonces la presión va a ser 1,13 mol por R, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por la temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 298.15 Kelvin.
sobre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 3 litros. ¿Cuánto me dará la presión? 9,22 atmósferas. ¿Ok? Ahora, me piden calcular la presión por el factor de compresibilidad. Igual despejamos, presión igual ZNRT y el volumen pasa a dividir. Presión igual, ¿cuánto vale Z? 0,96 por, ¿cuánto vale el número de moles? 1,13 mol por, ¿cuánto vale R? 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura? 298.15 Kelvin. ¿Cuánto vale el volumen? 3 litros. ¿Cuánto será la presión? 8,84. ¿Cuánto? 8,84. 8,84 atmósferas. Calculamos por Van der Waals. Si tenemos presión igual nRT y esto que está multiplicando pasa a dividir y luego esto que le está sumando pasa a restar. Presión igual N, ¿cuánto? ¿Cuánto? 1,13 mol por R, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin por la temperatura 298.15 Kelvin sobre B, 3 litros menos N, 1,13 mol por B. Voy a cambiarles el valor de B, ya chicos, si no me va a salir negativo. No nos olvidemos que es inventado 0,03, ¿ya? Por 0,03. Incluso 0,37 lo voy a dejar como... ¿Ok? Ok. Bien. Tengo hasta aquí menos A. ¿Cuánto vale A? 0,26 por, ¿cuánto vale N? 1,13 al cuadrado sobre el B. ¿Cuánto vale B? 0,37. Perdón. 0, 37. no, volumen. 3 litros. ¿Ya? 3 litros. Ok. Entonces, ¿cuánto me da aquí la presión? ¿Cuánto me dará? Perdón, 10,76 atmósferas. La pregunta sería, ¿cuál es más cercano de los dos valores reales? Esta es real, esta es presión de gas real. Y esta es presión de gas real. ¿Cuál de los dos valores se acerca más a la idealidad? ¿Cómo sabría yo? El factor de... El uno está por arriba y el otro está por abajo. Si yo lo pusiera en una recta, fíjense, yo tendría más o menos 9,22, aquí, lo voy a poner aquí,
9,22. Y voy a poner, aquí lo tengo el 10,66. Y aquí, por supuesto, lo estoy haciendo grande. Y aquí tengo el 8,84. ¿Cómo sé cuál está más cerca de la idealidad? ¿Qué tendría que hacer? Resta. Yo tengo 3 personas de tamaños diferentes y el ideal tiene este tamaño. ¿Cómo sé si este está más cerca de este o este? ¿Cómo harían? Bien, ¿cómo no? En la realidad es otra cosa, ¿no? Muy bien, ¿cuánto es la diferencia aquí y cuánto es la diferencia aquí? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto? 1,44. ¿Sí o no? ¿Cuánto aquí? Ya les he dicho, cuando ustedes me ganen con la calculadora, ahí charlamos. ¿Cuánto es aquí? 0,38. Muy bien. ¿Cuál había estado más cerca? El 8. Este de aquí. ¿Y este cuál es? Factor de composición. Este es la presión por Z y este era la presión por Van der Waals. ¿No es cierto? Entonces, más cerca de la idealidad está la presión obtenida con el factor Z de idealidad. ¿Ven? ¿Qué hora es?